Buen día, jóvenes. Vamos a seguir realizando ejercicios de nuestra práctica. El ejercicio 1143 de nuestra práctica dice lo siguiente. Leamos acá el enunciado. Dice, tres fuerzas verticales actúan sobre un avión, ¿no?, cuando vuela a una altitud y velocidad constantes. Estas tres fuerzas, entonces, se trata, dice, del peso del avión, una fuerza. La otra sería fuerza vertical aerodinámica sobre el ala y otra fuerza vertical aerodinámica sobre la cola. El aire circundante es el que ejerce, ¿no?, las fuerzas aerodinámicas, que son reacciones a las fuerzas que el ala y la cola ejercen sobre el aire cuando el avión lo surca. En el caso específico de un avión que pesa 6.700 newtons, el centro de gravedad está 0,30 metros delante del punto donde actúa la fuerza aerodinámica vertical sobre el ala y 3,66 metros delante del punto donde actúa la fuerza aerodinámica vertical sobre el ala. Determinar la magnitud y dirección hacia arriba o hacia abajo de cada fuerza aerodinámica. Muy bien, acá. Muy bien, entonces, resumiendo el enunciado, jóvenes, lo que dice, vamos a resumir, ¿no?, lo que dice en otras palabras el enunciado de este problema. Entonces acá tenemos, dice, un avión. Bueno, acá hay un dibujito ya de un avión. Un avión que está viajando a velocidad constante, eso quiere decir, está yendo horizontalmente y a una altura constante, ¿no?, como pueden ver en la figura. Entonces, va a velocidad constante este avión, ¿no?, en línea recta, tanto en módulo y en dirección, ¿no es cierto? La velocidad es constante. El problema dice, están actuando tres fuerzas sobre este avión. Una es el peso, ¿no es cierto?, en su centro de gravedad, y dos fuerzas aerodinámicas, dice, ¿no?, que se ejercen sobre el ala y sobre la cola. Eso dice, ¿no es cierto? Ahora, primero nos dicen, determinen qué dirección tienen las fuerzas aerodinámicas, es decir, sobre el ala y sobre la cola del avión. Bueno, acá ya está resuelto en esta parte, pero acá a un ladito vamos a, acá a un ladito, con la ayuda de lapicitos, vamos a ver acá. Entonces el avión, fíjense, bueno, ya. A ver, el avión vamos a representarlo por este bloque, ya, como estoy haciendo acá. A ver, ahí. Por ese bloque. Entonces, la gravedad, el peso, perdón, que ejerce la gravedad va a estar actuando en su centro de gravedad, ¿no es cierto? Y su centro de gravedad va a estar acá. ¿Está bien? Ahora, estas fuerzas aerodinámicas, como dice en el enunciado, es producto de que tanto el ala, por ejemplo, voy a decir así primero ya, el ala del avión, estas alas del avión, ¿no es cierto?, empujan al aire, ¿ya? Y el aire empuja al ala, sería la reacción, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? El ala, es el ala del avión, empuja al aire, esa sería la acción, y la reacción sería el aire empuja al ala, ¿ya? Lo mismo pasa con la fuerza aerodinámica sobre la cola, ¿está bien? Entonces, sobre la cola, ¿no? Acá, lo mismo, ¿no? La cola empuja al aire, esa sería la acción, y la reacción sería el aire empuja a la cola. Ahora, ¿qué dirección tiene? Bien, acá, a ver, respecto, por ejemplo, a donde está, a ver, acá, esto tendría que tener, fíjense, la fuerza aerodinámica sobre el... voy a dibujar acá ya con otro color. Sobre el ala tendría que estar en dirección hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque si yo tomo, por ejemplo, acá, miren, respecto a este punto, ¿no? A este punto que sería donde está la cola, este punto que estoy dibujando ahí, tiene que ser hacia arriba porque el peso siempre va a estar dirigido hacia abajo, ¿no es cierto? Hacia abajo. Entonces, el torque respecto a este punto, por lo que estoy tomando, donde está la cola del avión, este torque, esto va a tender a hacer girar en este sentido. ¿Se dan cuenta? Y esto tiene que estar en sentido contrario, ascendente, vertical, hacia arriba, porque para que haga un torque, ¿no?, en sentido contrario. Y la sumatoria de torques tiene que ser cero, tiene que estar en equilibrio dinámico, ¿no? El equilibrio dinámico, ¿recuerdan? Las fuerzas, sumatoria de fuerzas es nula, pero también la sumatoria de torques tiene que ser nula, ¿no? En este caso se llama equilibrio aerodinámico porque viaja con velocidad constante.
Entonces debe estar ahí, ¿no? No podría estar esto acá, ¿no es cierto, jóvenes? Acá voy a dibujar, miren. Si yo dibujara miren, acá, esa sería la fuerza aerodinámica de digamos, hacia abajo que se ejerce sobre nuestro avión, ¿no? Sobre sus alas hacia abajo. Entonces el torque estaría del peso en esa dirección y el torque también de esta fuerza aerodinámica, ¿no? Sobre el ala también estaría en esta dirección y la sumatoria de torques no sería cero, ¿cierto? Entonces, tiene que estar dirigida verticalmente hacia arriba, ¿se dan cuenta? Por eso hemos dibujado así, acá, ¿bien? Entonces ahí está, verticalmente hacia arriba. Bien, entonces ya hemos determinado, ¿no?, que esta fuerza aerodinámica es la que ejerce el aire sobre las alas del avión. ¿Está bien? Entonces está dirigida verticalmente hacia arriba. Eso ya hemos determinado la dirección. Ahora, sobre la cola, ¿no es cierto? Sobre la cola del avión. Esta fuerza está hacia arriba o hacia abajo, hacia abajo o hacia arriba. A ver, veamos, ¿ya? Entonces, primero voy a ver acá, voy a dibujar acá, digamos, si estaría acá, hacia arriba, ¿ya? Por un momento voy a dibujar que sea hacia arriba. Entonces, esto voy a borrar por un momentito, ¿ya? Esto voy a borrar ahí. Entonces, esta fuerza, supongamos que está hacia arriba, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen un torque respecto a este punto, jóvenes, este que estoy mostrando, al centro de gravedad, entonces este va a ser la fuerza F2, va a ser un torque en este sentido, y la fuerza F1 también va a ser un torque. No puede estar en esta dirección, porque el torque no sería cero, y tiene que estar en equilibrio dinámico, ¿no? La sumatoria de torques debe ser nulo, y también la sumatoria de fuerzas, ¿no? No puede estar en ese sentido verticalmente hacia arriba la fuerza sobre la cola del avión. Tiene que estar dirigido, como está dibujado acá, ¿no? Necesariamente tiene que estar dirigido hacia abajo. Porque ahora respecto a este punto, al centro de gravedad, este hace un torque en este sentido y este hace en sentido contrario. Entonces la sumatoria de torques va a ser nula. ¿Está bien? Bien, entonces ahora el avión, bueno, habiendo determinado, las fuerzas aerodinámicas sobre el ala, F2 le he llamado, la fuerza aerodinámica sobre la cola, F1 le he llamado, y ya sabemos las direcciones, ¿verdad? Perdón. Entonces ahora, bueno, ya hemos hecho el DCL-MG, el avión está representado en este caso por este bloque, ¿ya? Ahí. El centro de gravedad está acá, MG. Y según el problema, si leemos el enunciado nuevamente, el centro de gravedad dice que está a 0,30 metros delante de la fuerza aerodinámica sobre el ala. Eso quiere decir, acá, miren, acá está la fuerza aerodinámica sobre el ala, entonces está a 0,30 metros delante. Acá. Y eso le he llamado D minúscula, 0,30. Y también el enunciado del problema dice, el centro de gravedad de MG está a 3,66 metros delante de la fuerza aerodinámica de la cola, acá, como ven, ¿no? Eso es lo que dice ahí, leyendo nuevamente, entonces se puede observar que eso es lo que dice, ¿no? 3,63 delante de la fuerza de la aerodinámica de la cola, ¿no? Ahí está el centro de gravedad, es lo que dice acá. Entonces, eso ya está ahí. Ahora, el resto es bien simple, miren. Aplico como es equilibrio dinámico, ¿no? El equilibrio dinámico quiere decir sumatoria de fuerzas sigue siendo cero, sumatoria de torque sigue siendo cero, solo que en este caso el cuerpo se va moviendo, el avión específicamente acá, con velocidad constante. Por eso se llama dinámico. Entonces, primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y. Acá está el Y. F2 en componentes, ¿no? Menos mg, menos F1, perdón, y menos mg igual a 0. Ecuación 1 le vamos a llamar. Sumatoria de torques. Recordando, ¿no? La sumatoria de torques en equilibrio, tanto estático como dinámico, es igual, ¿no? Es igual. Y eso va a ser 0, quiero decir, ¿no? Pero es igual esa sumatoria de torques respecto a este punto, respecto a este punto, o cualquier otro punto. Solo cuando esté en equilibrio, pero también la sumatoria de torques. Entonces escogemos el que sea, digamos, más adecuado y más simple, ¿no? Para resolver, no nos vamos a complicar, ¿verdad? Escojan un punto por acá, ¿no? Entonces me escojo respecto a este O, así me deshago de la fuerza F1, porque F1 no va a ser torque, ¿no? Respecto a este punto O. El O es donde está la cola del avión.
La fuerza F1 no va a ser torque, no tiene palanca. ¿Quién va a ser torque? Es F2, miren, F2 va a ser un torque como está dibujado acá en sentido antihorario positivo. ¿Cómo se calcula? Torque es componente perpendicular, ¿no? Pero esto ya es perpendicular, entonces F2 por esto lo que estoy mostrando, jóvenes, esto de acá sería el brazo de la palanca y de la figura simplemente sería 3,66 metros menos esto 0,30 metros, ¿no? Acá. MG va a ser un torque en este sentido, horario, ¿no? Negativo, por eso el signo negativo. ¿Cómo se calcula torques? Se saca la componente perpendicular. Esto ya es perpendicular, no necesito sacar la componente perpendicular, ¿no? Entonces, MG por el brazo de la palanca, 3,66. Eso le llamamos la ecuación, por ejemplo, 2. ¿No es cierto? Entonces, de la ecuación 2, jóvenes, es fácil, ¿no? Es simplemente un despeje, ¿no es cierto? Una ecuación de primer grado. Despejan, a ver, F2. Acá. Si ustedes despejan F2, porque el MG conocen. El MG nos da, es el peso del avión. ¿Ya? Entonces, vale 6.700 newtons. Esta es una simple ecuación de primer grado. Y seguramente ustedes van a hallar que el F2 es igual a este valor, 7.298.2 newtons. ¿Está bien? Eso sería entonces la fuerza F2. Entonces ya sabemos cuánto es la fuerza aerodinámica en módulo, ¿no? que está haciendo ejercicio sobre nuestro avión, sobre el ala, ¿no? del avión. Y está verticalmente hacia arriba. ¿Ya? Entonces ya sabemos, y la dirección también, verticalmente hacia arriba. Ahora de la ecuación 1, ¿no? F2 menos F1 es igual, menos mg es igual a 0. De la ecuación 1 despejamos F1, ¿no es cierto? Y si despejo de acá F1, de acá despejo F1, entonces eso va a ser igual a F2 menos mg, ¿no? Despejando, ¿verdad? Simplemente, ¿no? Y bueno, ahora acá reemplaza, ¿no? F2 es todo este valor. Menos mg es 6.700 y vamos a encontrar 598.2 minutos. Así hemos resuelto el problema entonces, ¿no? de encontrar cuánto valen los módulos de estas fuerzas aerodinámicas sobre el ala y sobre la cola, ¿no? Acá están sus módulos. Y también hemos encontrado en principio las direcciones que deben tener, ¿no es cierto? Bien, ahora alternativamente acá, lo que les decía hace un momento, ¿no? Los torques, la sumatoria de torques, eso también estamos recordando ya, la sumatoria de torques, o sea, esta sumatoria, ¿no? El torque total, en otras palabras. Bueno, si va a estar en equilibrio, tiene que ser 0, ¿cierto? Lo que quiero decir es que la sumatoria de torques, acá escribí mejor, cuando esté en equilibrio, la sumatoria de torques, el torque total, es el mismo si ustedes calculan respecto a este punto, a este punto, a este punto o a cualquier otro punto. Solo si está en equilibrio estático o dinámico. Entonces, por eso es que podemos calcular también, miren, respecto de O'. Si calculamos respecto de O', quien no hace torque es F2, ¿no? La fuerza aerodinámica sobre el ala. No hace torque, ¿por qué? Porque no tiene palanca, ¿no? Entonces, ¿quién hace torque? Sería F1. Entonces, acá ahí voy a colocar, a ver, esto lo voy a llevar un poquito acá. Entonces, como pueden ver, F1 hace un torque y F1 respecto de O', que estoy señalando acá, trata de hacer girar en este sentido, ¿no? Así, en este sentido, sería antihorario, positivo sería, por eso es positivo, ¿no? Se sobreentiende ahí, ¿cierto? Es perpendicular, ya no necesito sacar la componente, ¿no? Entonces F1 por el brazo de la palanca. Esta distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? 3,66 menos este D que le he llamado que es 0,30, ¿no? Acá. Ahora, MG, voy a borrar este de acá. MG trata de hacer un torque respecto de O', ¿no? En este sentido, trata de hacer girar. Y es horario, ¿no? Negativo, por eso el signo negativo de acá. ¿Está bien? No tiene, bueno, ya es para sacar componente, ya es perpendicular, quiero decir, ¿no? MG por el brazo de la palanca. Entonces, este D sería, ¿no? 0,30 según el problema. Y bueno, de acá es una ecuación, bueno, MG conocemos, ¿no es cierto? Permítanme borrar esto de acá. MG
es conocido, acá está. Eso reemplazan acá y simplemente reemplazan, despejan, perdón. Y tenemos lo mismo, ¿no es cierto? 598.2 newtons, ¿no es cierto? Y de la ecuación 1, es decir, de esta ecuación, de este de acá, despejamos F2, ¿no? Ustedes despejan F2, va a ser igual a esto y van a tener lo mismo. Entonces ustedes pueden calcular el torque respecto a cualquier punto. Y seguramente si tratamos de calcular con respecto a otro punto, seguramente que vamos a poder, pero nos vamos a complicar, ¿no? Entonces, no necesitamos complicarnos, no necesitamos más bien facilitar las cosas. Por eso escójanse puntos donde eliminemos una fuerza, ¿no? También respecto a esto eliminamos porque no hacen torque, ¿no es cierto? Muy bien, ese sería este ejercicio ya. A ver el siguiente veremos, pero si tienen alguna pregunta me dicen, por favor. Y si no, podemos pasar a la siguiente. Esta bueno, acá está. La siguiente, miren, el enunciado acá de este problema dice, bueno, acá está dibujada una camioneta, ¿no? Una camioneta tiene una distancia entre ejes de 3 metros. Ese es de las ruedas, están hablando, ¿cierto? Acá, de acá a acá, de las llantas traseras a las llantas delanteras hay 3 metros. ¿Está bien? Ahora, lo que dice acá, normalmente 10.780 newtons descansan sobre las ruedas delanteras y 8.820 newtons sobre las ruedas traseras cuando el vehículo, o sea, cuando la camioneta está estacionado en el pavimento horizontal, como pueden ver en esta pequeña gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? En las ruedas delanteras descansan normalmente 10.000. Entonces, de su peso acá, ¿no es cierto? Con su peso sobre las llantas, bueno, a través de las llantas, ¿no es cierto? Acá descansarían 10.780, es decir, la camioneta a través de las ruedas delanteras empujan al suelo. Eso sería, ¿no es cierto? 10.780 newtons. ¿La reacción cuál sería, Job? La reacción sería, el piso empuja a las llantas, ¿no es cierto? En este caso a la llanta delantera, N1, eso sería 10.780. Luego dice, descansan 8.800, acá 20, sobre las llantas traseras. Entonces la camioneta empuja al suelo a través de las llantas traseras con 8.820. La reacción, ¿cuál sería? El piso empuja a las llantas traseras, ¿no? Normal 2, ¿no? Eso es un dato, entonces. ¿Está bien? Y mg va a estar en su centro de gravedad, ¿no? mg, el peso. Y podemos tal vez empezar por calcular cuánto vale el peso, ¿no? Y eso va a ser simple porque si esto está en situación estacionaria, ¿no? Ahí estacionado en el pavimento, está en reposo, en equilibrio estático, aplico la primera condición de equilibrio, ¿no es cierto? Es decir, sumatoria de fuerzas debe ser 0. Acá está. Entonces, en componentes, ¿no? Acá, bueno, si quieren acá puedo aclarar, ¿no? Aclaramos que acá está el eje Y positivo y acá está el eje X, ¿no es cierto? Entonces, en componentes, ¿no es cierto? Normal 1 más normal 2, positivo menos mg igual a 0, ¿no? De acá, mg, despejo mg, esta ecuación, va a ser igual a n1 más n2. Y n1 vale esto, n2 vale esto. Por tanto, hemos encontrado, ¿no? Rápidamente cuánto es el peso, ¿no? del camión, ¿no es cierto? Vale entonces 19.600 newtons. ¿Está bien? Entonces acá tal vez me gustaría enfatizar, de este peso dice, o sea, este peso no conocíamos, ¿no es cierto? Entonces, a ver acá, me gustaría enfatizar ya. Claro, es que lo que dice el problema en esta parte dice es, en las llantas delanteras se ejerce, o sea, recae del peso total esto, ¿no? 10.780. Pero la reacción sería del piso sobre nuestra camioneta, ¿no? La normal 1. Por eso son iguales. ¿Sí? Ahora, las llantas traseras empujan con un peso de 8.800, pero al suelo. La reacción va a ser del suelo sobre las llantas.
¿no? Entonces estamos haciendo el análisis, el DSL sobre la camioneta, ¿ya? Entonces ya ha sido fácil encontrar el MG, el peso. Ahora podemos averiguar dónde está, ¿no?, el centro de gravedad, ya sea respecto de la normal 1 o respecto de la normal 2. Por ejemplo, respecto de la normal 2, X, no sé dónde está, a cuántos metros delante, por ejemplo, está el centro de gravedad. Entonces lo podemos aplicar con la segunda condición de equilibrio, está en equilibrio estático. Sumatoria de torques respecto de este punto O, miren. Entonces, ¿quién no hace torque? La normal 2. ¿Por qué no hace torque? No tiene palanca, ¿no? Quien hace torque sería N1. Y su torque, como ven acá, esto respecto a este punto, trata de hacer girar en este sentido, antihorario, positivo por convención, positivo acá, se sobreentiende, ¿verdad? ¿Cómo se calcula torque? Es componente perpendicular, pero este ya es perpendicular por el brazo de la palanca. Entonces, como nos dan como dato que de eje a eje, ¿no?, de las llantas es 3 metros, entonces sería el brazo de la palanca, es lo que hemos empezado. Ahora, el peso, ¿no? El peso, mg respecto de O, trata de hacer girar respecto a este punto en sentido contrario, sería, ¿no?, horario, negativo por convención. Ese signo está acá, ¿no es cierto? Negativo, acá. Componente perpendicular, pero este ya es perpendicular, no necesitamos sacar la componente perpendicular, sería mg por el brazo de la palanca X, ¿no es cierto? Quiero saber cuántos metros está delante de la normal 2, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces la normal 1 vale esto, ¿verdad? Jóvenes, esto de acá. La normal 1 vale esto, eso se emplaza acá. El mg no lo hemos calculado, acá está, joder, ¿no es cierto? Entonces es un simple despeje, ¿no?, de una ecuación de primer grado. Entonces X sería 1.65. Ustedes pueden verificar, ¿ya?, en este momento. ¿Ya? Entonces, eso, jóvenes. Muy bien. Ahora, el inciso A lo que dice es, acá bien, leamos el inciso A. Resumamos lo que dice el inciso A. Una carga de 3.600 newtons se coloca sobre el tirón trasero. ¿Qué es el tirón trasero? Dice, es un accesorio que se coloca en el parachoques para enganchar un remolque. Entonces acá es un accesorio, ¿no?, de la camioneta para enganchar automóviles, el tirón trasero. Se coloca ahí una carga de 3.600 newtons acá. Entonces la carga va a estar acá, ¿no? Acá miren, nuestro DSL sería 3.600 newtons, W1 le he llamado, hacia abajo, ¿no es cierto?, en la parte trasera de la camioneta, en ese accesorio, ¿no?, de la camioneta. Muy bien, ¿qué fuerzas más están actuando? Acá mg, ya sabemos cuánto vale mg, ya hemos calculado, ¿no es cierto? ¿Qué más sabemos? A ver, también sabemos, bueno, acá la fuerza normal, es decir, lo que el piso empuja sobre las llantas delanteras, normal N1'. Acá ya cambia, ¿no? Ya no es la normal N1 que hemos calculado, que teníamos como dato. Es otra, ¿no? Porque esta va a afectar esta fuerza, ¿no? La fuerza que empuja el suelo sobre las llantas delanteras también cambia, ¿no? N2'. Es otra, ¿no? Pero el mg, el centro de gravedad va a estar ahí, ¿no? El peso va a estar ahí. Y la distancia a la cual está siendo aplicada respecto de las llantas traseras, ¿no es cierto?, digamos calcular es 1.65 metros. Eso no cambia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto peso ahora descansan entonces sobre las llantas? Eso es lo que preguntan, ¿no? Sobre las llantas delanteras y las llantas traseras. Eso quiere decir, en otras palabras, cuánto es la normal N1' y cuánto es la normal N2'. Eso es lo que nos están preguntando, ¿no es cierto? Ahora va a haber una redistribución en esas fuerzas, ¿no?, debido a que acá hay una carga, ¿no?, que se ha colocado en la parte de atrás. Entonces, otra va a ser la fuerza, ¿no es cierto?, con la que descansan en las llantas traseras, la que empuja al suelo, y esta sería la del suelo empuja a las llantas delanteras, N1'. Esta sería la fuerza que empuja la llanta trasera al suelo y las reacciones del suelo sobre la llanta trasera, ¿no?, N2'. Debo calcular eso.
Entonces, como esta sigue en equilibrio estático, las condiciones de equilibrio, ¿no? Sumatoria de torques, de fuerzas debe ser cero, ¿no es cierto? Y sumatoria de torques debe ser cero. Respecto de O, por ejemplo, vamos a calcular ya. ¿Dónde está? Acá, lo estoy mostrando. ¿Dónde está la llanta trasera? ¿Ya? Entonces, ese punto, ¿ya? Entonces, acá, sumatoria de torque, de fuerzas primero. Normal N1 en componentes, positivo, ¿no es cierto? Más normal N2 menos mg y menos este peso N1. N1 más N2' es igual a mg más la carga, ¿no es cierto? Bueno, esto conocemos, pues hemos averiguado previamente, ¿no? Eso no cambia, ¿no? El peso de la camioneta. La carga también conozco, esta carga es 3600, ¿no? Pero de acá no puedo, ¿no? Encontrar ni N1' ni N2. Entonces esta ecuación no las guardamos, de acá lo tenemos ahí presente. Enseguida lo vamos a utilizar seguramente acá. Ahí, ¿no? Aplico la segunda condición de equilibrio, sumatoria de torques. Debe ser cero respecto de O. Entonces, quien no hace torque es N2', no tiene palanca. Quien hace torque es la fuerza, esta carga, ¿no? W1 la llamo. Respecto de esto, trata de hacer girar en este sentido. Esta fuerza de acá, esta estoy hablando, ¿no? Esta de acá. Entonces sería torque sentido antihorario, eso sería positivo. Por eso es positivo acá. ¿Y cuánto vale su módulo? 3600 newtons, acá está. ¿No es cierto? Por el brazo de la palanca, porque da todo el problema, esta carga de acá que se coloca acá, está a 1 metro, dice, de las llantas traseras. Eso da el problema. ¿Está bien? Entonces a 1 metro, entonces por eso es 1 metro. ¿Está bien? Entonces ahora esto borro de acá, y luego acá continuamos. Luego la normal, bueno, N2 no hace torque, la normal N1' sí hace torque, ¿no? Entonces sería esta normal N1' respecto de O, trata de girar en este sentido. ¿No es cierto? Entonces sería igual a antihorario, ¿no? Positivo. Y acá está el signo positivo. ¿No es cierto? Ahí está. ¿Está bien? Ahí está positivo. Componente perpendicular, ya es perpendicular esta. Normal N1' por el brazo. El brazo respecto de O es 3, ¿no? Es la distancia de eje a eje, ese es un dato. Y luego mg, jóvenes, finalmente mg trata de hacer girar en este sentido, ¿no? Respecto de este punto O, trata de hacer girar en sentido horario. Y eso es negativo, por eso el signo negativo acá. Componente perpendicular, ya es perpendicular mg por x el brazo. X, pero ¿cuánto es? 1.65, ya hemos calculado previamente, ¿no? Entonces ustedes reemplazan acá, un segundito. Esto de acá, el x 1.65, ¿no es cierto? Este de acá sería, ¿no? Eso reemplazan acá, ¿no es cierto? El peso reemplazan acá. Y despejan N1'. Y el N1' les da este valor, ¿no? Es un simple despeje, ¿no? Entonces ya hemos encontrado. Entre la fuerza que ejerce la normal N1' es la reacción, no se olviden de lo que empuja el suelo sobre las llantas delanteras, ¿no? Y la acción sería, ¿cuál sería? La que ejerce las llantas delanteras sobre el piso, ¿no? Entonces ahora es 9580 y anteriormente era 10.780, o sea, es menor, ¿no? Es menor. Ya no ejerce tanta carga, vamos a decir, ¿no? Ya no hay tanta carga ejerciendo sobre el suelo en las llantas delanteras, es menor. ¿Por qué? Porque acá hay un peso, ¿no es cierto? Ahora, a la normal N2', ¿cómo voy a calcular N2'? Bueno, simplemente calculo de esta ecuación, ¿verdad? De este de acá. De este. ¿No es cierto? Como ya conocemos cuánto vale el peso, este de acá, ¿no es cierto? BW1 es dato del problema, 3600, ¿vale? ¿No es cierto? Acá está, ¿no es cierto? Entonces eso conocemos. La normal N1', acabamos de calcular, es este valor, ¿no es cierto?
Entonces, de acá despejo este N2'. ¿No? Es lo que se ha hecho acá y tengo este valor. Es un simple despeje. Entonces sería, ¿no? Ahora, eso sería el inciso. Ahora dice el inciso B acá, ¿cuánto peso tendría que colocarse en el tirón trasero para que las ruedas delanteras se separen del suelo? Se levanten del suelo, en otras palabras, lo que dice acá. Entonces, ¿cuánta carga debo colocar acá? Lo voy a llamar, yo le he llamado, miren, lo he llamado W1'. ¿Cuánta carga debo colocar acá? Bueno, la gravedad, el peso de la gravedad va a estar en el centro de gravedad a 1.65 metros, ¿no? Respecto de las llantas traseras. El suelo ejerce una fuerza de reacción, perdón, ¿no? Sobre nuestras llantas traseras hacia arriba, N2'. Pero, ¿cuánto debo colocar este peso para que se levante, dice, las llantas delanteras? O sea, no hagan contacto, en otras palabras. Entonces, N1,2' va a ser 0, por eso he colocado acá 0. Y no he dibujado. ¿Cuánto debe ser este peso? Eso es lo que queremos averiguar. Para eso, nuevamente, ¿no es cierto?, aplicamos las condiciones de equilibrio. Esta de acá, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de torques igual a 0. ¿No es cierto? Sumatoria de fuerzas igual a 0. La normal N2, acá está, ¿no es cierto? La normal N2' menos mg y menos este peso, ¿no? W1', el que debemos encontrar. Eso debe ser igual a 0. N2', bueno, N2' despejando me da esto, ¿no? mg y esto debo encontrar, ¿no es cierto? Bueno, eso es igual a esto, ¿no? Pues también podríamos dejarlo ahí, ¿no? Sumatoria de torques, ¿está bien? Respecto a O estamos haciendo, acá tal vez hay que aclarar, respecto a este punto O, ¿no? De las llantas traseras, entonces acá respecto de O, ahí. Entonces, esto hace un torque, sí hace un torque, tiende a ser girar en ese sentido, antihorario positivo, porque es positivo. Esto es perpendicular, omega o W1' por el brazo de la palanca 1, ¿no? Y mg trata de hacer girar en sentido horario, ¿no es cierto? No sería negativo, pero es negativo acá. ¿Está bien? Muy bien, entonces perpendicularidad es mg por el brazo de la palanca 1.65. Entonces de acá simplemente despejamos, ¿no? W1'. De acá despejamos, ¿no es cierto? Y también ustedes pueden averiguar cuánto es ahora, ¿no? La fuerza. A ver, ustedes van a hacer eso, van a acabar esto. ¿Cuánto sería la fuerza que ejerce el suelo sobre las llantas traseras? N2'. Acá ya tienen para reemplazar. ¿No es cierto? Eso quiere decir lo que está descansando, ¿no? En las llantas, el peso lo que está descansando en las llantas traseras. Eso es N2'. Eso pueden ustedes combinar, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna preguntita. A ver, bueno, creo que no. Todo perdido. Ahora, este ejercicio más dice, miren, este ejercicio más conocía, por favor. Este ejercicio de la práctica dice una viga, acá, miren, acá está una gráfica a mano. Acá tenemos, ¿no?, una viga, o esta viga de acá, de masa M. Esta tiene una masa M, longitud L. Se apoya horizontalmente en sus extremos mediante cables, ¿no?, que forman este cable acá, un ángulo θ con el techo y acá un ángulo φ con el techo. Estos cables de acá, horizontales. ¿Está bien? Inciso A, primero haremos el inciso A. Demostrar que si la viga es uniforme, o sea, ¿qué quiere decir que es uniforme? Quiere decir que la masa está distribuida de manera uniforme. Lo cual físicamente quiere decir que en esta región no hay más masa que en esta otra región. Está esparcida la masa de manera uniforme, ¿ya? Y cuando la masa es uniforme, su centro de gravedad recae, ya saben, en el centro geométrico, en la mitad. Solo si es uniforme, ¿ya? Entonces hay que demostrar que si la viga es uniforme, estos ángulos deben ser iguales. O sea, φ y θ tienen que ser iguales. ¿Está bien?
Y las tensiones en los cables también tienen que ser iguales, o sea, en módulo las tensiones tienen que ser iguales. Entonces hacemos un DSL, ¿no?, sobre la viga. ¿Qué fuerzas están actuando sobre nuestra viga uniforme y está horizontal? MG, ¿cómo es uniforme? En la mitad. ¿Está bien? Tensión 1 por este cable acá. Tensión 2 acá al otro lado. Ángulo θ acá con el techo hacia el cable y ángulo φ con el techo, ¿no?, este otro cable. ¿Qué debemos demostrar? Como dice acá, inciso A, que estos ángulos φ y θ son iguales y estas tensiones 1 y 2 son iguales también en módulo. Si es, pero la viga es uniforme, solo en ese caso, ¿ya? Si es uniforme, demostrar que esto se cumple. Bueno, nuevamente no aplicamos las dos condiciones de equilibrio que conocemos, sumatoria de fuerzas, 0, sumatoria de torques debe dar 0, esas dos condiciones de equilibrio. Entonces acá miren, esto, si ustedes descomponen este de acá, miren la tensión 1, su componente perpendicular, o sea, sería el eje Y, ¿no?, la componente en la dirección Y en todo caso, ¿no?, sería este de acá que está esa, y esa sería la componente X, ¿no?, así más o menos. Esto de acá es paralelo a este lado, ¿no?, este de acá es paralelo, entonces este sería T1 seno, ¿no?, T seno del ángulo alfa. Lo mismo acá, ¿no, jóvenes? Esto sería igual a, si ustedes descomponen acá, su componente acá, X, perdón, y este sería, perdón, la componente X, ¿no? La componente Y, perdón, y la componente X. Y la componente Y, esta componente, esto es paralelo a esto, sería T2 seno, ¿no? Positivo, positivo, ¿sí? Esto es T1 seno de φ y esto es T2 seno de θ. Menos mg igual a 0, ecuación 1. Entonces esto sería, entonces acá AB partido como sumatoria de fuerzas en Y AB partido, ¿ya? Y ahora sumatoria de fuerzas en X sería este de acá. Vamos a aclarar. Entonces en X de acá sería, ¿no? Esta sería tensión 1 coseno, ¿no?, porque es adyacente, negativo acá está. Y esta sería tensión 2 coseno del ángulo θ, positivo. No hay más fuerzas en la dirección X, ¿no es cierto? Bien, eso le llamamos ecuación 2. Ahora hacemos torque respecto del centro de gravedad. El centro de gravedad está acá. Acá está aclarado. Entonces, ¿quién no hace torque? MG. ¿Ya? Ahora borro esto de acá. Esto borro. Y luego calculo el torque, ¿no es cierto? Para calcular el torque, puede empezar con la tensión 2. Necesito, ¿no?, una manera de calcular es y ahí estudiamos la componente perpendicular, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale esa componente perpendicular? Y eso acabamos de ver, ¿no es cierto?, que eso es T2 seno del ángulo θ, ¿no es cierto?, la componente perpendicular. Ahí está, este sería entonces T2 seno. Por el brazo de la palanca, esto sería, ¿no?, el centro de gravedad está acá, este punto de acá que estamos mostrando, centro de gravedad, CG. Entonces esto es L medios, ¿no?, por esta acá. Y el torque, ¿cómo es? Positivo porque es antihorario, positivo por convención, hemos convenido. Ahora, tensión 1, lo mismo hago, ¿no?, su componente perpendicular. Esta componente perpendicular vale T1 seno, ¿no es cierto?, seno del ángulo φ en este caso. ¿En qué sentido trata de hacer torque? En sentido horario, por convención negativo, por eso el signo negativo acá. ¿Está bien? Y su componente perpendicular es T1 seno, acá está, por el brazo de la palanca L medios, ¿no?, porque es uniforme esta varilla, ¿no? Entonces acá es L medios de haber, en el centro, en la mitad. ¿Qué se simplifica, jóvenes? L medios, ecuación 3 le llamamos a esto. Entonces, de esta ecuación continuamos acá, fíjense, de acá continúa. Sería T2 seno, ¿no?, del ángulo θ, va a ser igual a T1 seno del ángulo φ, ecuación 4 le puedo llamar, ¿no es cierto? Ahora, acá, como dice, de la ecuación 2, o sea, de esta ecuación 2, igual puedo escribir, ¿no?, T2 coseno de θ va a ser igual a T1 coseno, le llamo 5. Ahora, divido miembro a miembro, ¿no?, 4 y 5. T2 y T2 se cancelan, tangente.
T1 y T1 se cancelan al dividir, miembro a miembro. Voy a tener acá tangente de phi. La tangente del ángulo θ es igual a la tangente del ángulo phi, lo cual quiere decir que el ángulo θ es igual al ángulo phi. Entonces los ángulos debemos demostrar que son iguales. ¿Y las tensiones cómo van a ser, jóvenes? Si los ángulos son iguales, las tensiones van a ser iguales. En cualquiera de estas ecuaciones, ya sea en la ecuación 5, por ejemplo. Si el ángulo es igual acá, jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, por el hecho de que estos son iguales, esto con este cancelan y T2 es igual a T1. ¿No es cierto? O lo mismo podemos ver acá, ¿no? Este cancela porque los ángulos son iguales. Entonces, las tensiones son iguales en módulo. ¿Está bien? Y eso es lo que nos pedían demostrar en el inciso A. Ahora en el inciso B nos dicen algo distinto, ¿no? Ahora, suponga, dice ahora, que el centro de gravedad está a 3/4 de L, del extremo izquierdo de la viga. Entonces eso quiere decir que ya la viga ya no es uniforme porque ahora ya está a 3/4 de L, ya no está en la mitad. Entonces si está a 3/4 del extremo izquierdo de la viga, demostrar que los ángulos no son completamente independientes, sino que deben obedecer esta ecuación, que la tangente del ángulo θ es 3 veces la tangente del ángulo phi. Entonces ese es el inciso B. Entonces el centro de gravedad, acá, del extremo izquierdo, acá en la figurita voy a aclarar ya. Bueno, este es horizontal, ya está un poquito acá, esta viga está horizontal. Ya, tienen que dibujar esto horizontal. Entonces, esto de acá, respecto al extremo izquierdo, ¿no? Respecto al extremo izquierdo de la viga, esto es lo que vale, ¿no? 3/4 de L. 3/4 de L, ese sería el X, ¿no? El centro de gravedad. No es uniforme, ¿ya? Está un poquito más allá de la mitad. ¿Está bien? Eso quiere decir que acá hay más peso ya que acá. ¿Ya? No, el peso no está distribuido de manera, la masa no está distribuida uniforme. ¿Ya? Hay más masa por esta región, por eso se ha desplazado el centro de gravedad. Eso quiere decir. ¿Está bien? Bien, entonces está acá ahora. Ahora lo que nos dicen ahora, los ángulos no son independientes, sino que phi y θ van a estar relacionadas de esta manera. Tangente de θ es igual a 3 tangente de phi. Eso es lo que nos dicen que demostremos en esta situación. Y lo mismo hacemos, ¿no, jóvenes? Siempre como es situación de equilibrio está nuestra viga, las famosas condiciones de equilibrio que vamos a estar discutiendo. Sumatoria de fuerzas, 0. Sumatoria de torques, 0. En este caso, respecto del centro de gravedad. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, sumatoria de fuerzas igual a 0. Bueno, acá ya descomponemos, sería... bueno, acá he partido nuevamente, he partido con sumatoria de fuerzas en Y, he repartido 2 puntos que colocaría para aclarar. Entonces la componente Y va a ser T1, ¿no? Esta de acá. T1 seno, ¿no? Acá está, positivo. Y de acá va a ser T2 seno, ¿no? Del ángulo positivo. Menos mg igual a 0, ecuación 1. Sumatoria de fuerzas en X, jóvenes. Acá voy a colocar sumatoria de fuerzas en X, 2 puntos. En X, ¿no? T1 coseno, en fin, negativo, ¿no? Acá está. T2, sería T2 coseno, positivo. No hay más fuerza en X, ecuación 2. No es cierto, ecuación 2. Sumatoria de torques. Respecto del centro de gravedad, perdón. Mg no hace torque, ahora acá. Ya, acá voy a hacer el otro. Su componente, entonces, ya su componente perpendicular acá. Esa sería la componente perpendicular de la tensión 1 y esta sería la componente perpendicular de la tensión 2, ¿no es cierto? Entonces, de la tensión 2, vamos a partir acá. Su componente perpendicular va a T2 seno, acá está. Por el brazo de la palanca, esta distancia, si acá es 3/4, jóvenes, acá sería 1/4, ¿no? 1/4 de L acá. ¿Y por qué positivo? Porque esto trata de girar así, ¿no? Antihorario, positivo. Ahora esto, ¿cuánto vale esta componente de T1 perpendicular? T1 seno. Y negativo porque se trata de girar en sentido horario respecto del centro de gravedad. Por eso negativo. El brazo de la palanca, 3/4 de L.
igual a 0, ecuación 3 le podemos llamar. ¿Qué podemos simplificar acá? Un cuarto, L también, ¿no? L cuartos simplifica acá. Entonces acá de esta ecuación tendría de esta, ¿no? De acá, T2 seno menos, o directamente, ¿no? El otro miembro, 3T1 seno sería, ¿no? Ecuación 4. ¿No es cierto? Ecuación 4. Y bueno, y finalmente de la ecuación 2, de esta ecuación 2, jóvenes, de la ecuación 2, de esta de acá, de la ecuación 2, tendríamos esta ecuación, ¿no? T2 coseno sería igual a T1 coseno de phi. Dividimos miembro a miembro, T2 significa tendría tangente del ángulo θ, y acá tendría 3 veces la tangente del ángulo phi, es lo que nos podrían demostrar, ¿no es cierto? ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a dejar de grabar.